ahí está la radio, los libros. Pero hay que ponerse las pilas. Por eso entonces, yo aprovechando que Tare se pone estas cosas, me puse tú, igual que tú. Oye, vale, te copiaste. Yo recuerdo, estaba haciendo memoria, recordé 2 episodios. Yo estaba en las elecciones en la ULO. Correcto. Y entonces yo te conocí, por ahí tienes una foto, muéstrala. Hay una foto tuya. Ajá. Cuando yo conocí a Tare, en el año de la pera, mire, usted era Macario González. Yo era ¿cómo se llama? Aquel de ruptura. Yo estudiaba en la Escuela de Letras de la ULA. Ajá. Era presidente de la Federación de Centros Universitarios de la ULA, Caraciolo León. Y tú eras dirigente del movimiento al socialismo. Yo era juvenil. De la parte juvenil. Sí, más o menos era ¿Dónde está? Ah, miren, a Tare. la melena que yo Mira, cargaba. Tare era guapo. Se ve que la vida le ha hecho esto. Oye, pero tú estás igualito, ¿viste? Bueno, porque igualito no, igualito estaba chupado porque el coronavirus, la diabetes, todo eso me ha hecho daño, ¿viste? No, vale. No soy Más bien mortal. está un poco, mira, el primero de estás mayo papeado aquí, ven, aquí. Sí, no, estoy flaco. Yo era gordo, a mí me gustaba ser gordo. Mira, el primero de mayo de 1980, aquí aparece un escrito tuyo. Sí. Porque, Muéstralo. Sí, tú tienes como 45 años, es lo que me... Sí, yo lo que vi tengo por ahí. de mi actividad literaria 45 años. ¿Todos esos libros son tuyos? Todos esos libros, todos son Háblame, míos. vamos antes de entrar, meternos en asuntos turbios, háblame de los libros, anda. Porque, Bueno, sí, me gustaría mostrarte los, vamos a decir así, primeros ejemplares que fueron editados. Si la cámara podrá, por favor. Este primer libro mío es la edición que hizo La Espada de la Rota. Ira. Pero se llama Los Ríos de la Ira. Me lo publicó La Espada Rota. Fíjate tú la edición del momento. A pesar de que fueron 100 ejemplares primero grapados, luego pegados así, tuvieron una gran repercusión. Tuvo un prólogo de Gustavo Pereira. No conozco el texto, pero buen título. Sí, yo lo escribí entre los 23 y 24 años. Este segundo libro, El Hacha de los Santos, se ganó el premio de poesía de la UCB. Ese se ganó la primera mención del Francisco Lazo Martí del Ateneo Calabozo. Y las menciones eran publicarlo. Este tuvo, si me permite, el prólogo de Douglas Bravo y de Jesús Sanós Hernández. Una publicación de la UCB. A los dos lo conocí. Sí. Jesús fue profesor mío y Douglas Luego Bravo, me ganó el Ramos Sucre y esta fue la edición, fíjate tú. Eran ediciones modestas, ¿no? Con un prólogo de Luis Alberto Crespo. ¿Cómo se llama este? Príncipe de Lluvia y Duelo. Luis Alberto, yo trabajé con Luis Alberto Crespo en feriado, en el papel Así literario. mismo. Esta fue la primera edición de una antología con poemas nuevos, Ángel Caído Ángel, lo publica Centauro, José Agustín Catalá y Amílcar Figueroa en los Heraldos Negros. Amílcar también, amigo Esta mío. fue una primera etapa sumamente importante donde yo creo pude instaurar una presencia poética importante en Venezuela por las razones que te estoy exponiendo. Luego surgió un momento muy especial, fíjate, sale este libro Cielo a media asta, que tuvo publicaciones en Argentina, la primera edición. Esta edición fue en la alcaldía de Barquisimeto. Tuvo una edición también en Montiávila Editores, que fue la mejor. Y ahí fue donde mi poesía se pudo difundir. ¿Cómo se llama más. ese? Cielo a media asta. Oye, pero los títulos son buenos. Son muy líricos, claro. Sí, pero fíjate lo interesante de todo esto, Kiko. Yo sé que tú eres una persona, aparte de tu humor, eres intelectual, te gusta la lectura. Fíjate que a pesar de la escasa difusión de 100, 200 ejemplares, todos esos libros tuvieron un impacto en el lector de poesía, en la gente que sigue la poesía. Tú me dirás por qué. Primero porque yo trataba de que estuvieran en las librerías más importantes. Me recuerdo una librería que se llamaba Lectura en Chacao, una Suma en Sabana Grande, toda la red de librerías Guaymare. Yo trataba de colocarlos a consignación. La librería Historia, ¿te acuerdas? ¿Cuál es el libro más vendido de todos estos? Mira, terminó siendo este, en un paisaje boreal que tuvo 2 ediciones en Montiávila, la primera edición en el año 2021, que salió, la segunda en el 2022. Pero si quieres, para seguir la secuencia, dale, es muy interesante lo que me estás preguntando y
al menos estamos hablando de temas, Ve pasándomelo, ven. fíjate, ve, pero el libro mío más difundido y más conocido es este, Los niños del infortunio. Es un libro que se publica con el auspicio del propio comandante Fidel Castro. Esto es de un viaje que yo hice a Pakistán, luego del terremoto que mata a 100.000 personas y deja en desarraigo como a 3, 4 millones de personas, y los únicos que estaban ahí eran los médicos cubanos. La Brigada Internacional Henry Reed, si me permite, aquí aparece una foto muy histórica, que es cuando Fidel nos despide en el 2 de enero, tanto a mi persona como a un Salieron grupo de La de Habana. médicos, de La Habana hacia Pakistán. Yo estuve allá como unos 10 días y este libro, mira, de verdad fue impresionante. Mira las carpas de refugiados. Eso parecía una guerra, todo lo que yo pude ver allí. Y de ahí surgió este libro, Los niños del infortunio, que fue presentado por Chávez y por Fidel el 2 de febrero de este mismo año. Es decir, yo dicté este libro en 7 días. Tuve que dictarlo porque al final, y aquí hay poemas, después surgió este. Pásame para acá. Memorias de Gulán Rubani. Gulán Rubani es esta ahí? persona que está acá, si me permite. Este muchacho que está aquí, por favor. El barbudo. El barbúo es Gulán Rubani. Yo después escribí una antología, un libro de poesía que se llama Memorias de ¿Y Gulán por Rubani. qué le dedicaste un libro? Bueno, porque fueron poemas sobre lo que yo vi en esa tragedia humana, niños huérfanos, padres sin los hijos que murieron. Ese señor, por ejemplo, enloqueció porque perdió a toda su familia en el Himalaya, y él cuando me habla, yo le pregunto que qué hacía ahí en ese campamento. Él decía, no, que le estaba pasando unos días hasta que llegara la familia, y la familia todavía ha fallecido. Pero entonces me conmovió su inocencia y ahí le di el título a ese poemario, Memorias de Gulán Rubani, donde yo hablo en el poemario de Balakot, que es una ciudad destruida que vi, de las abuelas del luto, de los padres, los hijos que quedaron sin los padres. Hay un muy hermoso poema ahí que se llama Oración desde una tumba de madera. Pero yo continúo escribiendo. Yo quiero explicarte que a pesar de todo, los cargos, las acciones tan difíciles que me ha tocado, yo no he dejado de escribir anualmente o de leer. Fíjate Pero que tú todos estos tienes- libros han salido. Tú tienes método de escritura, es decir, escribes tanto, un Yo tiempo escribo diario. a la medianoche. Ajá. Ah, ¿verdad que Y tú en eres la medio madrugada. vampiro? Tú me has llamado como a las 3 de la mañana. No, tampoco así. Sí, sí, se has llamado. Bueno, como a las 1:30, 2. Entonces, fíjate, todos esos libros van a ser celebrados el 4 de julio en la Galería de Arte Que Nacional. tienes 3 poemarios. Se van a presentar. Oye, pero tú estás enterado de todo, ya te lo Me voy lo a contó decir. Magda. Magda que te sigue. Ajá. Fíjate, luego sale este libro, una antología mínima que me publicaron en Mérida, de poesía. Luego, cuando fui homenajeado en el 13 Festival Internacional de Poesía, sale Cuando roza la tierra. ¿Ves? Y posteriormente... Tú me vas a regalar todos estos libros, Tare, porque Sí, yo, claro. yo los vendo ahí en la Fuerza Armada. Pero fíjate, luego sale, este libro fue muy interesante, en un paisaje boreal, que trae un poema que inauguró, este poema, Un tren viaja al olvido, ¿verdad? Este poema que está acá es del año 2021. Fíjate lo interesante de yo ver este poema en esta antología. Recita un pedacito, anda. Dame el favorcito. Bueno, muy bien. ¿Sí? Sí, es interesante, ¿sabes por qué? Porque el libro Un tren viaja al cielo de la medianoche, que es uno de los que voy a presentar, arranca con este título que se llama, este poema que se llama Un tren viaja al olvido, que dice así: un tren recorre el cielo oscuro de la medianoche y en sus andenes vacíos viajo del olvido hacia ninguna parte. Un tren recorre los fondos del alma a la medianoche y en sus andenes vacíos solo viaja el recuerdo. Y entonces todo lo que continúa es un largo viaje. El poema tiene como 14 fragmentos, claro, y hay una parte muy conmovedora que dice así: y semejante a una novela cuyas páginas permanecen blancas y limpias,
ya al final del enigmático sendero, otra vez, una vez, igual a la pared que cierra su pequeña puerta y la abre, miro hacia adentro como un fogonazo de luz, la sonrisa triste de mi padre muerto. Imágenes de una extraña belleza flotando junto a mí desde la eternidad, regresando de un largo sueño. Con este poema, oye, te impactó, creo. Sí, pues la imagen del padre muerto. Bueno, son cosas que uno, son evocaciones que yo trato de a pesar de que pudiera ¿Tu papá ser... se murió a qué edad? A los 77 años en el año 2003, un 31 de diciembre, imagínate. Más, medio de la hallaca. Fue muy conmovedor todo eso, pero bueno, es la imagen presente, en tiempo presente, pero este es un libro, como te dije, que fue una antología que impactó mucho en aquel momento, pero me motivó, fíjate, de aquí... Ajá, pero detente un momentico, vamos a ir al corte y ya regresamos con Tarek William Saab. De ahí rapidito, de ahí vino este libro, Ah, que es crítica literaria, son ensayos, entrevistas, y aquí es el Tarek William Saab como ensayista, como crítico literario. Definitivamente esto lo convierte a uno en ¿qué? En una persona, un intelectual orgánico, diría yo, en un hombre de letras que no solo es creador o lector, sino que trata de construir, y yo creo que lo he logrado a partir de estos 45 años de vida literaria, de tener una voz poética personal, singular, porque si no, no tuviera sentido publicar Kiko. O sea, si uno va a replicar lo que ya pudiera, lo que ya está, es como que es mejor, yo diría, dejar invernando ese libro y buscar esa voz poética personal. Yo creo que es el reto más importante que yo le recomiendo a las nuevas generaciones, porque Venezuela es una tierra de grandes escritores, de grandes poetas. Eso es verdad. Mira, vamos al corte. Ya regresamos con Tarek William. Dame ese que ya aquí estoy rico. Una licencia aquí, con Tarek como poeta, 45 años de vida literaria, que está esta estampa. Pero tengo esta recolección Eso es un de catálogo. escritos, un catálogo de gente que escribe sobre tu obra. Aquí está Luis Alberto Crespo, que como te dije, trabajé con él, que escribe sobre el príncipe de Lluvia y Duelo, Al-Fatat, de Juan Liscano. Pero al principio hay otros, al principio, si quieres, abre el folleto desde el principio. Ya va. Es un catálogo para que se va a distribuir Hay un editorial durante la feria. que lo hacen los editores. No, pero al principio, sigue, después de la editorial. ¿Viene Luis Alberto Crespo? No. ¿No? No. A ver. Ahí. Ah, Gustavo Pereira, Ríos de la Ira, que fue el que mostraste ahorita. El Hacha de los Santos, que Hugo Chávez. Tiene escribió, palabras, mira, sí, Hugo después Chávez él habló de escribió. ese libro. Después viene Luis Alberto Crespo, que lo nombramos, y Juan Liscano, que escribe Al-Fatat. Después Ángel Caído, Heinz Dietrich, que El alemán político, mexicano, ¿sí? sí. Analista. Jesús Satón Hernández, Cielo a media asta. ¿Conociste a Jesús Satón? Sí, bastante. Un gran historiador, un hombre culto. Cuando pasen las carretas, de Tarek Néstor Caballero. Poemas selectos, Fernando Rendón. Es un poeta colombiano. Cielo a media asta, Luis Beltrán Guerrero. Mírame Los niños del infortunio se lo escribe Fidel Castro. Él hizo una gran presentación. ¿Tienes eso escrito? Sí, todo lo tengo en video. Ok, Memorias de Gulan Rubani, Eusebio Leal Sprengler. Douglas Bravo, un paisaje boreal. Douglas era un personaje. Un gran hermano. Antología poética de Michel Torres Corona, te lo escribe. Antología mínima de Cristian Farías. Oye, es que tiene bastante. Son personas que han ¿Cuántos escritos hablado. tienes? Yo tengo publicado 17 libros reeditados en 35 ejemplares. Néstor Francia, este fue amigo mío Un bastante. gran hermano. Cuando sí. roza la tierra. Discursos al pie del hemiciclo de Ramón J. Velázquez. Hoguera de la adolescencia intemporal, Alberto Jiménez Ure. Ahí están libros, para que me entiendan, ahí están libros y están citas de autores que han escrito, no de los libros esos en concreto, sino sobre mi obra. Ok. Soñando el largo viaje de Víctor Bravo y aquí déjame ver porque... Eso es la traducción en árabe. Ajá. Tarek, un tren viaja al cielo de la medianoche de David Cortés Cabán. Y Raúl Casala aquí te hace una descripción sobre la obra. Si me tuya. permite, fíjate lo que estoy mostrándote, que no he terminado. Bueno, esto es un programa especial de cara al jueves. El jueves voy a presentar, del viernes, perdón.
Voy a presentar 3 libros y el viernes y el domingo la antología de Asirema. Ahorita te las voy a mostrar. Si me permite, si acercas acá, lo que estaba mostrando ahorita mi hermano Kiko, se puede resumir en esto, en este folleto al final, donde se ven Los 45 años. los libros. Ajá, sí, aleja un ¿Tú poco. has levantado a alguna mujer con un poema tuyo? Sí, claro. Sí. Sin duda, sin Sí, duda. sí. O sea, es el arma de ataque. No, yo creo que las mujeres tienen una sensibilidad muy grande para los temas de la literatura y de la en nuestra poesía, época, mira, bastante. en nuestra época de muchachos, de universitarios, uno se distinguía del común con los poemas. Uno leía, yo los poemas de Cadenas los leía y me funcionaban. Fíjate que después de ese libro, Hoguera de una adolescencia intemporal, publiqué 2 tomos de mis discursos en la Asamblea Nacional. Esto se llama Discurso al pie del hemiciclo, primer tomo. ¿Como diputado? Perdón, como congresista, diputado y constituyente acá. Y asambleísta. Es un libro bastante amplio que recoge una literatura oral que fue transcrita. Y aquí el segundo tomo son los discursos que di en la Asamblea Nacional como defensor del pueblo y fiscal general. Ahora, alguien me diría, bueno, ¿pudiste haber parado ahí? No. Yo quiero destacar, y es como una gran sorpresa positiva, este día viernes 4 de julio, voy a presentar 3 libros. Un libro inédito hasta ahora, Un tren viaja al cielo de la medianoche. La segunda edición de Los ríos de la ira que acabaste de mostrar al principio. Y vamos a decir así, un ensayo que hace sobre mi obra Alberto Jiménez Ure, que se llama SAP, una vida literaria. Y el domingo, la editorial Asirema va a presentar esta antología poética nuestra que se llama Soñando el largo viaje, que recoge o recorre, digamos, mi poesía desde 1984 hasta 2025. Ah, es una recopilación. Sí, es una antología. No, pero fíjate lo interesante, este año, en enero salió este libro en Egipto. Kiko, en árabe, en Egipto salió este libro, en enero. Tú sabes leer árabe, ¿no? Bueno, sí, por sí, eso te lo traje. segurito. Cuando estoy dormido lo leo fácilmente. Mira, y este libro... ¿Y eso por qué te publicaron en árabe? Bueno, es que ya me han publicado varias veces, ¿Sí? porque en Siria me publicaron en el 2010. Pero es que me han publicado Mira, también al ruso. ¿Por qué este libro es al revés? Bueno, porque en el Comienza al idioma final. árabe empieza así. ¿Ah, sí? Sí, Ah, wow. en el idioma árabe. Y este libro que me acabo de presentar en San Petersburgo, Kiko, es una antología que me publicó la Universidad Estatal de San Petersburgo. A ver. Lo traduce un filólogo. Ah, este tiene carátula, correcto. Sí. ¿Y este idioma? Hasta en 2 idiomas. No, está en ruso. ¿Está en ruso? Pero fíjate lo interesante, a mí me han traducido también al búlgaro en el año 2006. En este momento ya entró en imprenta una antología mía en Italia. Me están terminando la traducción para entrar en imprenta en Turquía. Igualmente, en este momento que estamos hablando, está entrando en imprenta una antología poética mía en Argentina, en México. Es decir, yo creo que es un suceso que no me esperé este año 2025, que van a salir exactamente con los que ya te mostré nuevos, 10 libros míos. Más. Sí, 10 libros míos. O sea, aparte de los que van a salir en Venezuela, incluyendo los 3 libros que te mencioné míos, la segunda edición de Los ríos de la ira. Un poemario inédito, reciente, para que veas que yo sigo escribiendo, independientemente de lo que sea. Lo comencé en la pandemia. Un tren viaja al cielo de la medianoche en el año 2021, lo culminé en mayo de 2025. Una antología que acabé de mostrar de mi recorrido los últimos 40 y tantos años y
el ensayo, largo ensayo de Alberto Jiménez Ures sobre mi obra poética, Saab, una vida literaria. Aparte de esos 4 libros, fuera de Venezuela, ya han salido 2. Egipto, Soñando largo viaje, Rusia también. Aparte de esos 2, si tú sumas, van 6, ¿verdad? Quedan 5 más. Quedan 5 más. Traducciones al italiano, al turco, al griego y aparte en Argentina. Tare, hay festivales de poesía de todo el mundo. ¿Tú has ido con tu obra y te has presentado en alguno de ellos? Presencialmente he estado en la de Colombia, festivales de no. poesía de Medellín y de Bogotá, en Cuba, pero sin mi presencia, libros míos han estado en Argentina, ahora van a estar en México, en la Feria de Guadalajara, en países árabes, porque este estuvo en Egipto. El que te mostré en árabe en Egipto estuvo en la Feria del Libro en el Cairo, a la cual me invitaron. Estuve a punto de ir, pero por motivos laborales tuve que suspender el viaje. Fíjate, la política tiene muchos momentos de presión. Cuando tienes casos y situaciones conflictivas, la poesía te sirve para tranquilizarte, es un instrumento para, Buena pregunta. para acá calmarte. Tú eres medio psicólogo ahora. Sí, no, es que yo soy artista. Como psicosis. Yo soy artista Sí. también. Psicosis es de De psicología. loco. No, tú no tienes de loco nada. Sí tengo. Te sí la tengo. tira de loco. No, que es diferente. no, sí soy auténticamente loco. Bueno, de poeta loco, Todos todos tenemos tenemos un poco. Fíjate, la poesía me ha acompañado desde mi infancia, en el sentido de leer. De escribir, comencé a escribir en mi etapa adolescente, cuando estudiaba en el liceo, a garabatear cuadernos, ¿cierto? Pero eso me ayudó, porque fíjate, yo a los 18 años, año 1980, me inscribí para estudiar letras en la ULA. No salí y fundé el comité de bachilleres sin cupo en 1981. Yo también estuve tú me conociste. con los preinscritos. Correcto. Yo fui presidente de ese comité. Tú me conociste en 1982. Wow. Cuando ya yo estudiaba en la escuela de letras, estudié hasta el año 83, pero me retiré. Y te fuiste para No, derecho. no me gustó, sí. Pero me vino el tigre y comencé a escribir, que fue lo interesante, el libro Los ríos de la ira, que ya lo mostré. Ese libro iniciático me permitió entre los 22 y 23 años a cuidar el lenguaje, pues yo decía, lo que yo vaya a publicar lo van a criticar, lo van a ver. Tiene que ser bien hecho. Sí, yo tuve desde pequeño, desde joven, esa cualidad de ser autocrítico y logró algo importante porque fue la primera publicación en una muy importante concurso literario que era muy famoso, el premio de poesía Francisco Lazo Martí del Ateneo del Calabozo. Era presidente de ese jurado Caupolicán Valles, el gran autor de Copa de Huesos. Caupolicán. Quédate allí, vamos al corte y ya regresamos con Tare Williams. Parte conocida, pero no tan conocida. Exacto, como su es muy actividad interesante. política. Sí. Fíjate que yo me metí a estudiar arte, porque yo quería ser pintor, y no me gustó. Me pasó lo mismo que con... Porque uno se imagina otra cosa. Y es que matizan todo, entonces no me Sí. gustó. Me salí. Yo me salí de la escuela de letras porque yo pensé en mi inocencia que iba a ser como un taller, que iba a ser como un taller de poesía, que me iban a dar las claves de cómo mejorar mi escritura, algo así. Pero no era así. No era todo lo contrario. Eso es algo academicista al extremo, yo no estoy en contra de ello, ojo, pero no era lo que yo esperaba. Pero te quitan la esencia. Entonces, ¿qué preferí Porque te yo? ponen a cumplir y a manejar unas cosas formales de lo que hace a la poesía, a la pintura o a la literatura, pero tú quieres otra cosa. Por ejemplo, ahí la materia que más me gustó fue Introducción a la Literatura Venezolana, de un poeta, la clase la daba Eddie Rafael Pérez, un poeta de Barquisimeto muy entrañable. Pero fíjate, las otras materias eran algo así como que estudia la gramática, la semántica, la fonética, que sí, la literatura medieval del siglo XIV, X, no sé. Y yo preferí luego venirme al Tigre nuevamente y de allí, fíjate, surgió la escritura de este libro, eso fue lo positivo. Yo escribo Los ríos de la ira
que no es solamente poesía Estudiando comprometida. arte, estudiando no, arte, ya después que sabiendo. me regreso. Okay. Entre los años del 84 al 86, ponte. Y ahí concursé con la primera parte del libro, que son poemas de rebelión, Los ríos de la ira, como poema, primer río, segundo río, en el concurso Coeyu latinoamericano, que dirigía el papá de Raúl Casal, Joel Atilio Casal. Me acuerdo. Me gané la primera mención. Eso fue importante, porque me estimuló. Yo veo mis poemas como afiche en la revista y yo dije, no, yo voy a seguir escribiendo. Y fíjate que este libro es muy importante para mí, tanto así que ahorita lo volví a editar íntegro, sin quitarle una sola palabra, ¿no? La poesía es intimista, amorosa, erótica, o sea, no es solamente la poesía de la rebelión. No sé si me estoy explicando. Sí. El hacha de los santos sí fue una poesía de la rebelión, el que se gana el premio de la poesía de la UCB, y que impactó mucho a Juan Liscano. Pero fíjate, yo llamo poesía a la rebelión, no una panfletaria, no era. Era una poesía muy lírica, y mi voz ya que estaba previamente en Los ríos de la ira, yo la consagro aquí en Príncipe Yo y Vuelo, que es la que yo comencé posteriormente a trabajar con mucha fuerza, y se ve aquí en Ángel Caído Ángel. Ya a partir de allí, yo creo que fui... Ah, pero tú eras editor. Mientras estuviste en la gobernación, me ibas a mostrar unos libros que editaste. Sí, muy bien. Yo fui editor, es verdad. Ahí mira, te la agarra ahí. Que mira qué interesante. Hay más libros. Sí. Yo te voy a mostrar todo lo que edité en su momento. Mira esto. El libro de Caupolicán Ovalle, Copa de Huesos, una belleza. Mira, ve ahí dice Gobernación de Anzoátegui. Los hijos de Caupolicán son muy amigos míos. Ajá. A Gustavo Pereira lo publiqué. Este libro que yo le publiqué a Pereira mereció el premio Víctor Valera Mora, con este libro que te estoy mostrando. Los cuatro horizontes del cielo y otro poema. Yo hacía atrás yo hacía como el prólogo en la contraportada, ¿no? Fíjate, Taberna y otros lugares, cuando nadie se acordaba de Roque Dalton. ¿Tú le hiciste un homenaje a algo allá en siempre. Claro, porque hay un centro de diagnóstico integral que tiene el nombre de Roque Dalton y hay un busto en el Parque Andrés Eloy Blanco, un busto. La historia de Roque con Roque Dalton da una película. Fue trágica, sí. Fíjate aquí, ve. Yo te puedo leer esto que puse atrás. Esto se publicó en 2007. Yo aquí digo, Roque Dalton, poeta mártir de la Revolución salvadoreña y latinoamericana, a quien le rendimos un eterno homenaje al publicar hoy la gloria de su poesía victoriosa, más allá de su penoso fusilamiento. Roque vive en el alma de los soñadores y de una juventud que con devoción ha seguido el curso de su inmolada estrella, mientras la mano oscura de sus asesinos, aquellos que haciendo las veces de compañeros de armas, hoy vagan en la más ignominiosa de las misericordias. Uno de esos asesinos fue Joaquín Villalobos, que vino a ser asesor de la Mesa de la Unidad Democrática en el año 2003. Asesor de toda la extrema derecha, era un agente de la CIA. Lo acusaron de traidor. Bueno, pero lo mata Joaquín Villalobos, que terminó siendo él un agente de la CIA. Traidor, porque siendo poeta, ¿cómo iba a ser supuestamente guerrillero? Eso ya era, ajá. Por eso le rendí este homenaje. Publiqué Amanecí de Bala. De Víctor Valera Mora. Y aquí también le hago en la contraportada una especie de prólogo. Y la antología poética de Ernesto Cardenal. Y también, fíjate... Ernesto Cardenal es un personaje singular, porque él era religioso. Fíjate, y le publicamos a Cristian Farías, un doctor en letras, este hermoso libro. Ah, pero tienes por ahí Ruptura. Ya te vamos a mostrar. La revista Ruptura. La vanguardia subversiva la vanguardia literaria subversiva. El techo de la ballena, Víctor Valera Mora, Tarek William Saab, Cristian Farías. Él allí hace como una especie de estudio
de lo que fue la poesía de la rebelión en Venezuela en estos tiempos. Bueno, por eso me fui para Ruptura. Bueno, Porque mira, ya te metiste porque en yo lo te mostré, político. Ruptura, tienes una yo te revista. mostré, mira esta reliquia, una edición de la revista Ruptura. Casualmente la Por la muerte de portada, Rómulo Betancourt. sí, pero ya te voy a decir, fíjate, es del año 1981. Todavía no había sido disuelto el PRD Ruptura, lamentablemente fue disuelto extrañamente, nunca estuve de acuerdo, en un encuentro que se hizo en Cabure, Juguemos a ser libres. Y a partir de ahí nació Tercer Camino, al cual yo también pertenecí. Pero Ruptura es fundamental porque Cleaver, yo me acuerdo cómo se llamaba aquel, Clever Ramírez. Cleaver Ramírez, logró con Adán Chávez meterse en la escuela militar. Por supuesto. Es que fíjate tú, Adán Chávez yo lo conozco en el año 1981, siendo presidente del Comité de Bachilleres sin cupo. Él era ya profesor de física en la Escuela de Ciencias y tuve una muy bonita amistad con Adán y a partir de ahí lo conozco hasta esta fecha. Y después, durante la rebelión del 4 de febrero, posterior a la detención del comandante Hugo Chávez, también nos reuníamos clandestinamente. Pero fíjate que yo te hago mención del PRB por algo sumamente interesante. El PRB tenía entre sus cuadros a grandes intelectuales venezolanos, Salvador Garmendia, Fruto Vivas, Jesús Mujica, un cineasta, Doris y Néstor Francia, Víctor Valera Mora, algo realmente increíble, ¿no? Salvador Garmendia. Y ellos crearon, si me permites rápidamente. Ruptura es la FARC y es una incisión del Partido Comunista. Exacto, pero te explico. En el caso del PRD era el partido clandestino, Partido de la Revolución Venezolana, fundado por Douglas Bravo, Fabricio Ojeda y Francisco Prada Barazarte, entre otros. Ángel J. Márquez, gran líder sindical y fundador del Partido Comunista, imagínate, le decían la Bruja Márquez, era el esposo de Priscila López, una gran abogada laboralista que conocí también allá en Maracay. Pero lo que te quiero decir que más allá de la rebelión, de tener un frente armado, que era las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, que fue una escisión, el PRD-FAL, del Partido Comunista, como tú decías, luego se crea el Frente de Masas, que fue Ruptura, se crea en 1974-1975. Que era muy fuerte en el sector estudiantil. Muy fuerte, yo pertenecía a la Dirección Nacional de Educación Media del Movimiento Ruptura, y fíjate, apenas con 16 años fui presidente del Centro de Estudiantes del Liceo Briceño Méndez del Tigre. Pero lo que te quería mencionar, mira cómo ellos mencionan aquí a Rómulo Betancourt en esta portada. Dice, año 81, con motivo del fallecimiento del señor Rómulo Betancourt Bello, el Partido de la Revolución Venezolana rinde homenaje a los verdaderos defensores de la democracia, que nació el 23 de enero de 1958, a las víctimas del Carupanazo, a los miles de muertos, heridos, torturados y mutilados del Porteñazo, a los estudiantes, campesinos, desempleados y trabajadores que fueron objeto de persecución, muerte y torturas, a los desaparecidos en los teatros de operaciones y a las madres, esposas y familiares de las víctimas civiles y militares del periodo 1959-1964. Qué original, ¿no? Pero fíjate tú en el directorio, ¿no? En el directorio de esta revista, ¿quiénes están? Director Ángel Márquez, jefe de redacción Argelia Bravo. Colaboran en este número, entre otros, Claudio Cedeño, un gran caricaturista. Atilio Hernández, Carlos Lanz, Alexis Toledo, Cristóbal Colmenares, Edilio Peña, Jesús Mujica, cineasta, que estuvo detenido durante 2 años, solo por ser miembro de la redacción del periódico Ruptura. Vicente Colangelo, Douglas Bravo, Miguel Viloria, Aminta Vázquez, Ramón Hernández. Pero fíjate tú, aparece entre las personas que colaboran en la dirección, en su momento, Fruto Vivas,
Salvador Garmendia. O sea, Carlos Contramaestre fue también de. Mira, del vamos al PRD. corte, ya vamos a estar contigo. Pero interesante, ¿no? Ya vamos a seguir. Dale que son pasteles. ¿Cómo es? Dale que son pasteles. Estoy celoso porque ahí está Tiani. Tiani, ven acá para presentarte en público. Ven, Tiani. Estás celoso, Sí. chamo. Tú Yo sí eres celópata. Quiero pana. casarme con Tiani, pero que ella me mantenga. Y no quiere. ¿Qué ¿Por es qué? eso, vale? Chamo, Pero pues, bueno, Tiani, la felicidad tiene su cosa. ¿qué es eso, pana? Eso- Amor, amor. Esa es la civilización del siglo No, XXIV. liberalismo. Mira, volvamos a la poesía tuya. ¿Qué te falta? No, hay un libro que quisiera mostrar, por favor. Es la portada del nuevo libro mío. Es bien interesante. Si acercas la cámara, Un tren viaja al cielo de la medianoche, publicado por Monte Ávila y por Badel Hermano. Este es el libro nuevo, que es la, vamos a decir así, la novedad que voy a presentar el 4 de julio, viernes 4 de ¿A dónde julio. va a ser el evento? En la Galería de Arte Nacional, en el marco de la Filben. Y fíjate tú la portada de la segunda edición de Los Ríos de la Ira, si me permites. Mantiene el recuerdo de lo que fue la primera edición. Claro, pero lo mejoraron ahí. Claro, lo corrigieron. porque la primera edición, como tú entenderás, Pasaron los años. no estábamos. Esta es una edición que la hace, yo se lo agradezco a Jesús Salazar, fíjate. Sí, ahí es tiene esta, el ¿ves? mismo dibujo. Sí. ¿Ese dibujo de quién es? ¿Te De acuerdas? Issam El Bahri, un pintor árabe de origen sirio que vive en el estado Monagas. Pero tú sabes lo increíble de este libro, que a pesar de que la primera edición fueron 100 libros con grapa, la segunda, esta sí pegada. La primera De fue con 100, multígrafo. De 100, casi que con multígrafo, pero tuvo un gran impacto. Eso es lo interesante. O sea, cuando la voz poética es real, es lo que yo siempre trato de buscar. Cuando tiene esencia, no importa. Hubo una escasa difusión, la gente no lo pudo conseguir, realmente. Pero yo lo presenté en toda Venezuela, junto con Douglas, junto con Copolicán Valle en su momento. Luego el Hacha de los Santos corrió la misma suerte, apenas, si me permite, 200 ejemplares, 100 la primera edición, 100 la segunda. Igual suerte corrió Príncipe de Lluvia y Duelo, 200 ediciones apenas. Pero lo interesante es reincidir, es ser consecuente. Yo por eso dije, voy a sacar una antología con poemas nuevos, y ahí es donde sale Ángel Caído Ángel, que tuvo una edición un poquito más grande. Ahora, pregúntame tú, Kiko, tú debes recordarlo. Los bendecidos y afortunados de la época, solamente digo eso, que pudieran ser publicados por Monte Ávila, en la Cuarta, por Fundarte, por las editoriales de los rectorados de las universidades. En el caso mío fue la Dirección de Publicaciones de la Dirección de Cultura. O sea, yo digo los rectorados. O por los entes gubernamentales. ¿Tú sabes cuántas ediciones eran? No te voy a mentir. 3.000 ejemplares, 5.000 ejemplares. Eran bastantes. Algunos eran 10.000 ejemplares. Entonces uno tuvo, ¿tú sabes cómo llamaban estas editoriales? Como la de Jesús Salazar, la Espada Rota, editoriales marginales. Me O hiciste sea, recordar. ni mira, siquiera editoriales alternativas, ¿no? Me hiciste recordar que yo trabajé para la Facultad de Humanidades, siendo estudiante, como diseñador de carátulas de libros. Y Ah, no, pero tú eres una sorpresa. Sí, cómo no. Y una de las carátulas de libro que más recuerdo con cariño fue un libro de Arle Herrera sobre el Esequibo. Qué interesante, Sí, vale. para que tú veas. Qué interesante Las recuerdo. universidades tenían una política de publicación amplia. Pero fíjate tú me decías que yo era editor de libros, sí, el Fondo Editorial Eduardo Sifonte, ya lo mostramos, pero fíjate, yo con mi hermana Imán, una licenciada en educación, fundamos la revista infantil Acuarela. Mira qué cosa tan linda, ¿no? Sí, eso parece Esto sí era de multígrafo. niño, parece de niño. Sí, porque era una revista infantil. Esto sí es multígrafo. En un taller de poesía, era un taller de poesía en la Escuela Básica Estado Trujillo, que luego se convirtió en un taller que abarcó como 10 escuelas. Fíjate qué lindo esto, ¿eh? Acuarela. Toma, para que veas esto, poeta. Agarra un momentico aquí. Mira, aquí hay una Tú puedes leer algo de ahí después. No, fíjate, aquí esta, quiero frase, mostrar. esta Ajá. frase que dice, y muerdo el cielo. Ah, está bonita. Esto lo hace un niño. Esos son niños
de la escuela. Fíjate que de la escuela, edad escolar. Mira qué cosa tan linda, chicos. De verdad que en Eso el Tigre tiene- estaba un Suátegui. Esto tiene 100 años más o menos. Mira aquí, ¿ves? Esto nace en 1984. Yo creo que y mi hermana duró 20 años en este trabajo y al final fue Pero es en ocurrió Trujillo esto. en el estado, no, Escuela Básico Estado Trujillo, Ah, ok. en el Es Tigre. en el Tigre, sí. Ok. Escuela Básica Estado Ya. Trujillo. Pero luego el taller abarcó, Kiko, unas 10 escuelas más. Porque tu hermana era la directora de esto. Sí, yo la fundé con ella, era asesor de ella, pero hizo un gran trabajo. Fíjate que luego se sacó un libro. Hay un libro sobre yo diría esa hazaña editorial. Ahora, ¿tú sabes quiénes hicieron prólogos en varias de esas revistas? Rafael Cadenas. ¿Qué te parece? Rafael Cadenas escribió. Bueno, Era alguien a quien yo admiro, ese es un respeto y nombre con quien importante. tuve un buen trato. Una sobrina de él estudió conmigo primer año de Derecho y gracias a ella lo conocí en persona. Posteriormente, mira, Alexis Márquez Rodríguez, Gustavo Pereira, Luis Alberto Crespo hicieron prólogos a esa revista que luego, como te dije, se recogió sus mejores ejemplares en un pequeño libro que hizo el IPASMED. Alberto Crespo creo que está en París, pero tiene un cargo de... No, él ya está aquí ¿Ya en está aquí? Venezuela. Él Ah. dirige la Biblioteca Ayacucho, un gran ok. hermano, que fue el primero que me publica en Caracas en el papel literario. El papel literario. En 1984. Luego, desde ese momento hasta ahora, es un gran hermano de la vida. Él le ha hecho prólogo a varios libros míos. Por ejemplo, a Príncipe Lluvia y Duelo. Él tiene el prólogo en Hoguera de una adolescencia intemporal. En ese libro que acabo de mostrar, Un tren viaja al cielo fíjate, de la medianoche. No sabía que estaba aquí. Sí, Me gustaría entrevistarlo. Él le hace conversar prólogo con a él. este libro, Hoguera de un tren viaja al cielo de la medianoche, junto con Chevige Guayque. Pero fíjate, todo tiene un motivo. ¿Quién pudiera haber imaginado? Por eso yo invito siempre a los jóvenes, a los niños que escriban, que crean. Cuando yo publico Dale, pero tienes que cortarle el anuncio de la lavadora y la... No, pero eso ya ni existirá. Eso tiene 45 años. Pero sí, no luce bien con la lavadora y pero la... tranquilo, pero ve el título aquí. Cuando tú ves acá, aquí dice, permíteme, 1 de mayo de 1980, Diario Antorcha. Ese era el Tigre. Exacto, lo dirigió don Edmundo Barrio, a quien le he rendido un homenaje, fíjate, la orden don Edmundo Barrio, para homenajear a comunicadores, periodistas, personas vinculadas a redes, ponte youtuber, influencer, etcétera. He creado esa orden y vamos a dar sus primeros premios. Me la das a mí, porque todo lo que nombraste soy yo. Bueno, vale, quién sabe, vamos, el jurado lo va a determinar. La orden don Edmundo Barrio en su primera, segunda y tercera clase. Él fundó el diario Antorcha. Fue el decano de la prensa de Oriente. Fue diputado al Congreso, un hombre de izquierda, por el antiguo movimiento al socialismo. Y uno viene de todo eso, Kiko, yo quisiera hacer una gran metáfora de toda esta historia, ¿no? Mis 45 años de vida literaria, jamás yo imaginé cuando escribí ese artículo, yo pudiera haber culminado con todos estos libros, traducido en 7 países en idiomas diferentes. Ya van, cuando sumo los que van a salir este año, serían 36 ejemplares de 17 libros publicados, porque hay libros que tienen muchas ediciones o antologías publicadas en otros países, entonces eso se tiene que incluir como ejemplares. Yo nunca lo imaginé, pero yo tuve una confianza en mí mismo, a pesar de una vez se frustra, hay caídas o altibajos. Uno tiene que creer en sí mismo y tener la suficiente estoicismo de seguir adelante. Y yo creo que ahora, fíjate, yo tendría 3 etapas en mi escritura. La primera con Los ríos de la ira, Príncipe de Duelo, El Hacha de los Santos y Ángel Caído. Una segunda etapa para ir a partir de Cielo a media asta, Los niños del infortunio, Memorias de Gulán Rubani, Hoguera de una adolescencia, los discursos al pie del hemiciclo. Y una tercera etapa sería a partir del libro Un tren viaja al cielo de la medianoche. Porque inaugura no una nueva poesía, no.
pero es un nuevo ciclo. ¿Por qué? Porque ya han pasado 45 años. Ya yo No, tengo no, una tú no voz has escrito poética nunca una novela, consolidada. no te has planteado un texto. Yo sí he creído que yo voy a escribir relatos breves. Oye bien, cuentos o relatos breves. Sí me interesaría porque ve que en Los Ríos de la Ira hay prosa poética, hay prosa, Carta en el exilio, por ejemplo, y en Hoguera de una adolescencia intemporal hay prosa, hay crítica literaria, hay construcción de mundos diferentes a la del verso libre, que es muy difícil, ¿sabes? Porque si tú me preguntas cuál es mi método como escritor, yo te diría la orfebrería de la palabra, ir respetando el ritmo musical, los espacios, la página en blanco, que a veces no está atiborrada de versos. Desde el principio yo traté de hacer una poesía así y siento que la he logrado. Entonces, yo pienso que Venezuela tiene que luchar a favor de sus poetas, de sus escritores, porque la reserva moral para mí de la civilización descansa en los artistas, en quien pinta, en quien escribe, en quien hace una escultura, en quien te deja un mensaje. Porque a mí se me ha señalado, por ejemplo, los que me elogiaron en la cuarta, tú me dirás quiénes. Mira, entre otros, hombres como Juan Liscano, Luis Beltrán Guerrero, Juan Sánchez Peláez. Bueno, Juan Liscano se trajo el llano para Caracas. Yo lo admiro convirtió mucho, lo en el respeto y año La siempre lo Vega. menciono, siempre lo menciono. Yo creo que hay que reivindicar a Juan Liscano y su obra folclórica, todo lo que ha hecho sobre la literatura. Él alertó mucho sobre las canciones que tenían contenidos que menoscababan los valores. Cuando surge, él llamaba que eran cosas como demoníacas, con letras satánicas. Algunas, yo aquí estoy haciendo un paréntesis, estoy hablando de lo que hizo Michael Jackson en su momento, ¿te recuerdas? Cuando él se viste de Thriller y eso, ¿no? Él sacó unos artículos sumamente interesantes, ¿no? Entonces yo recupero ese Juan Liscano a quien yo conocí, a quien yo traté hasta el último día de su vida y a quien conocí a partir del año 92, ¿no? Hasta que muere. Incluso él perteneció al Frente Patriótico, él luchó porque se creara una Asamblea Nacional Constituyente. Fíjate qué interesante, ¿no? Pero Juan Sánchez Peláez, yo le entregaba mis libros a Juan Sánchez Peláez en la librería Suma. Yo siempre lo veía en esa librería de Raúl Domínguez que estaba frente al Gran Café. Y él apoyó mi poesía independientemente que yo andase con Douglas Bravo, independientemente que yo fuera del PRD, independientemente que luego yo me vinculase abiertamente al movimiento de Chávez, estando Chávez detenido en el cuartel San Carlos, a quien yo conozco no en Miraflores, sino en el San Carlos. Yo le llevé el poema Maizanta, mecanografiado, que luego aparece en el poemario El Hacha de los Santos, como parte de las elegías y homenajes que yo le hago a los mártires del 4 de febrero, del 27 de febrero, de la masacre de Cantaura, incluso de los guerrilleros de los años 60. Este es un libro muy hermoso que le impactó a Liscano y por eso él hace aquella gran reseña en el papel literario que dirigía Crespo y luego en Príncipe de Lluvia y Duelo. Él hace otra reseña. Pero lo que te quiero mencionar con estas personas, fíjate, Víctor Bravo no es una persona de izquierda y tantos otros del momento, ¿verdad? Ahora, ¿qué ocurre cuando Tarek William Saab aparece ya no con el Chávez detenido en el San Carlos y en Yare, sino como congresista, como constituyente, como asambleísta, como gobernador? Los que me elogiaron en algún momento, que no eran estos que te mencioné, por cierto, el mismo Salvador Garmendia en una entrevista que le hacen en la revista, si mal no me equivoco, Imagen, él menciona que yo, según su criterio, yo soy un gran poeta, un buen poeta. Pero fíjate, hay un artículo que sale en el Estímulo, la revista Clímax, no sé si te ubicas, sí, claro. año 2016, que hace una periodista que hace vida entre Caracas y Colombia. Yo fui homenajeado en el Festival Internacional de Poesía del año 2016. Fui el poeta homenajeado. A raíz de que ya tenía 11, 12 libros, fíjate, ya en el 2016 yo tengo antología, traducciones,
en China, en Los niños del infortunio había sido traducido en China, mi poesía había sido traducido al búlgaro, había sido publicado en Argentina, en Cuba, en Colombia. Imagínate, una obra, ¿no? Entonces se creó una polémica en ese periódico, el Clímax, que cómo es posible que alguien que tuviera un cargo fuera homenajeado. Pero por Dios, tú puedes ver tamaño odio. Un poeta no puede odiar, o alguien que es periodismo cultural, tú no puedes tener la cizaña. Entonces entrevistan entre otras, Yolanda Pantin, por ejemplo. Ella dice, bueno, Juan Sánchez Peláez elogiaba mucho la poesía de Tare, como queriendo decir, bueno, debe ser un buen poeta. Pero, dice ella, yo sospecho de un poeta que esté en el poder. Por Dios, qué cosa tan hueca. Vamos a debatir. Esto es interesante, fíjate, yo quisiera que se diera un debate sobre estos temas, porque un poeta en un momento tiene un compromiso con la palabra, claro que sí, pero tiene un compromiso también, como en este caso, si tú tienes una vida pública, con tus ideales, con tus sueños, con tu lucha social. En mi caso, como activista de derechos humanos, como dirigente estudiantil, como organizador del Movimiento Nacional de Derechos Humanos. Yo dirigí la primera oficina de derechos humanos del Consejo Municipal de Caracas. Yo recuerdo 2 veces que tú me visitaste a mí, 2 veces, y nos tomamos un café. Yo recuerdo, no sé si fuiste con Juan Barreto, en la esquina, en el edificio San Jacinto, que queda al lado de la Plaza del Venezolano, al lado de Fogade. Eso queda frente a la Plaza Bolívar, cerca de la Plaza Bolívar. Esa fue una primera oficina para la defensa de los derechos humanos a nivel municipal en el país. Ese compromiso yo lo continué como constituyente, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Constituyente, que redacta todo el título 3 de los derechos humanos y garantías constitucionales. Ahora bien, yo me hago una pregunta. Winston Churchill fue presidente, fue primer ministro, ¿verdad? Y a él le dieron el Premio Nobel de la Paz, el Premio Nobel de Literatura. Este señor que escribió La Casa Verde, Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, fue candidato a la presidencia, dirigió partidos políticos en el Perú. Le dieron el Premio Nobel de Literatura. Casi todos los premios Nobel, en su gran mayoría, han sido diplomáticos, pero yo abro una polémica para el debate. José Antonio Ramos Sucre, ¿quién niega la gran prosa que trascendió en el mundo de José Antonio Ramos Sucre? Andrés Eloy Blanco. Pero tú sabías, pero sí, mira, yo te doy, pero es que esto es interesante, ya va. Permíteme. Van a matar. José Antonio Ramos Sucre duró 15 años siendo funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores del dictador y tirano Juan Vicente Gómez. Eso lo olvidan, lo obvian. Tare, vamos al corte. Seguimos con esa idea. Te puse el nombre, vamos a hablar de líneas generales. A nivel internacional, Pablo Neruda fue embajador cualquier cantidad de veces, senador, fue Premio Nobel de Literatura, él ejerció la política, fue militante del Partido Comunista. Churchill, ya te dije, de la derecha más extrema, presidente de una nación, Winston Churchill, Premio Nobel de Literatura. Te hablé de Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Octavio Paz en México, estuvieron en el poder, se dedicaron a la política, mi hermano. Pero te hablé de Ramos Sucre. ¿Puedo hablar? Pero ¿Puedo permíteme, hablar? pero es que me quitaste la idea cuando Ramos Sucre, fíjate. Ramos Sucre pues es un poeta elogiado por varias generaciones, ¿verdad? Pero han obviado, han borrado que él le sirvió 15 años al tirano más criminal y genocida, para mí, de toda América en todos los tiempos. Para mí, Juan Vicente Gómez, si tú me permites. O sea, tú me dirás, bueno, y Videla y Stroessner, pero este fue precursor, este fue el primero, ¿verdad? O sea, tú, por ser simplemente un estudiante, como luego ocurrió en la cuarta, tú eras asesinado, disolvió partidos, el tirano Juan Vicente Gómez. Es más, llegó a ser embajador en Ginebra. Ajá, pero yo me pregunto, el hecho de que Ramos Sucre le haya servido 15 años en el servicio diplomático a un tirano como Juan Vicente Gómez, ¿niega su obra poética? No. Te voy a donde Vicente Gervasi.
Vicente Gervasi no solamente fue un diplomático normal, no, fue embajador 7 veces. ¿Tú sabes dónde fue uno de su representación diplomática y a quién le rindió culto? A Golda Meir en Israel. Fue embajador de Venezuela cuando Betancourt en Israel, el estado sionista más criminal del planeta. Veamos lo que está haciendo ahorita en Gaza, en el Líbano, en Siria. Vicente Gervasi le sirvió a Rómulo Betancourt y a todos los adecos, incluso representando a Venezuela en Israel. Vicente Gervasi. Alguien niega la obra de Mi padre el inmigrante. Ah, pero eso lo obvian. Yo no sé si te das cuenta, eso lo borran. O sea, no, él es un poeta nada más, ya va. Le sirvió al asesino Rómulo Betancourt, criminal, padre del terrorismo de Estado, no de la democracia. En el caso de Andrés Eloy Blanco, fue fundador, participó en AD, le menoscaba eso su gran obra poética, llegó a ser presidente de la Asamblea Constituyente. Entonces, se van a ensañar es con Tarek William Saab, no se los acepto. ¿Sabes por qué? Porque debatamos sobre todo esto que yo te mostré acá. Ojalá las cámaras mostraran todo esto. Porque si uno no defiende lo suyo, ¿quién lo va a defender? Bueno, tú dirás algo. Puedo decir, están los críticos literarios. Pero déjame decir algo. Están los críticos literarios también. Yo quiero que tú me muestres quiénes son los poetas del fascismo. ¿Dónde están? ¿Dónde están los poetas del nazifascismo en la historia? No existen, porque ellos queman libros. Ellos odian a los libros. Ningún Estado sionista, nazifascista, construye una narrativa en favor de la poesía, del arte, de la literatura, de los clásicos. ¿Tú sabes por qué? Porque esa ideología de la muerte, del inframundo, del infierno, como lo es el sionismo y el nazifascismo, vinculado a la extrema derecha y representado en Venezuela por María Corina Machado, por Edmundo González y por todos esos prófugos, por Juan Guaidó. Ellos representan eso, ellos odian a los libros. Ellos no se han leído ni siquiera Condorito, ni el libro Coquito de primaria, nada, porque es que no pueden ni citar poetas porque no los han leído y los poetas que pudieran citar los acusarían. Citar a Juan Gelman, a Roque Dalton, que lo mató la CIA, a Pablo Neruda, que son poetas de la humanidad, a García Lorca. Vean esto. ¿Quién mata a García Lorca? El fascismo, el nazifascismo de Franco. Lo fusila porque él era republicano, porque él apoyaba al Partido Comunista Español. ¿Quién mete preso a Miguel Hernández? El franquismo nazifascista. Y así te puedo ir sumando poetas presos durante centurias enteras. Ahora, hay un debate. ¿Quién expulsó a los poetas del reino? Vamos a decir, del Estado. Platón. Vamos a hablar de eso. Platón, fíjate, un hombre tan inteligente, odiaba a los poetas, pero también odiaba a la familia. Los valores que yo defiendo, la poesía, la familia tradicional, el papá, la mamá, los hijos, los abuelos. Él decía que unos niños tenían que ser criados a nivel comunitario. Por Dios. Pero hay gente que cree en eso, en odiar a los poetas, en perseguirlos. Cuando quieren hablar de alguien negativamente, ¿qué dicen, Kiko? Aquí en Venezuela alguna gente que tiene esta narrativa que te menciona este discurso. No le hagas caso, ese es un loquito. Él es poeta, ese es un loquito. Por Dios. ¿Sabes lo difícil que es llegar a estudiar la poesía, a escribirla, a construirla y a ir más allá? Ponte que tú no seas un poeta de oficio, como es mi caso, un hombre de letras, entregado de niño a estudiar letras en la ULA, me retiré, no importa, pero seguí estudiándola. O ponte un lector. Hay lectores orgánicos impresionantes, que son Biblias ambulantes, que no podrán ser escritores, pero que pueden debatir en cualquier lugar, en un coloquio, donde sea. Entonces, el nazifascismo, el sionismo, ¿quién los representa literariamente? Nadie. Pero fíjate tú, vamos a este debate. La izquierda, las revoluciones en el mundo han tenido sus grandes símbolos literarios. En la revolución bolchevique tuvo, por ejemplo, a Mayakovsky, pero grandes autores como Tolstoy, como Dostoyevsky,
fueron en contra de un sistema, hablaron de cosas impresionantes. Cuando tú lees Crimen y Castigo, es impresionante. Los hermanos Karamazov. Yo le rendí homenaje a Dostoyevsky. Cuando tú entras al Ministerio Público, a mano izquierda, está un gran mural con el rostro de Dostoyevsky. Incluso estando en San Petersburgo, todas las veces que he ido, o a Moscú, voy allá y le llevo flores a Dostoyevsky y al propio Mayakovsky allá en Moscú y en San Petersburgo. Es una manera, ¿sabes?, de rendirle una especie de gracias, de agradecimiento a quienes han ayudado a uno para el crecimiento personal. Entonces, fíjate, cuando yo te hablo de todo esto es porque uno tiene cómo argumentar. Ellos son unos envidiosos, son personas que no te han escrito 3 líneas, pero cuando hablan, por ejemplo, en el caso mío, vamos a hablar, no han leído un solo libro mío. Tú vas a venir a hablar de mi literatura y cuando tú le preguntas, no, Tarek no ha escrito nada o él no es poeta, la persona le pregunta, ¿tú has leído algún libro de él? No, no he leído nada. Entonces cállese la boca. O vaya a la feria del libro y cómprese todo un poco de libros porque van a estar casi todos estos libros, algunos reeditados y otros con antología, etc. Ahora bien, más allá de estos 45 años que vamos a celebrar en el marco de la Feria del Libro, los invito, se inaugura la Feria del Libro el jueves 3 de julio en la Galería de Arte Nacional. Prosigue durante 10 días y durante los días viernes 4 de julio habrá esta presentación que te mencioné. El 5 de julio va a haber algo interesante a las 6 de la tarde. Un coloquio sobre mi literatura. Va a estar Diego Rusarín, es el invitado internacional, un escritor mexicano de mucha fuerza, de muchas ganas de decir, muy conocido. Va a estar Gabriel Jiménez Emán, Alberto Jiménez Jure, va a estar Raúl Casal, va a estar Luis Figuera, escritor de Anzoátegui, va a estar gente Luis Alberto Crespo, o sea, gente que ha seguido mi literatura de siempre. En el primer segmento, aparte de esto que te mencioné en la presentación, va a estar el ministro Villegas, nuestra editora Valentina Badel, con nuestro editor Raúl Casal, que de Monte Ávila, etcétera.